Bienvenidos y bienvenidas al módulo 1. Mi nombre es Girard Alcota, soy fonoaudiólogo y hoy les hablaré sobre los fundamentos del sistema vestibular y del equilibrio. En esta sesión revisaremos cómo el cuerpo detecta los movimientos y cómo mantiene la estabilidad. El objetivo es comprender la anatomía y fisiología del sistema vestibular y su relación con el equilibrio, integrando los componentes periféricos y centrales. Pero primero, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio no depende de un solo sistema, sino de la integración de múltiples fuentes de información sensorial que el cerebro procesa de manera coordinada. El equilibrio es una función integrada, no una estructura aislada, y eso es lo que tiene que quedar súper claro. Como les comenté, el equilibrio es un sistema integrado. Entonces, nuestro cuerpo, para mantener el equilibrio, utiliza tres sistemas principales: el vestibular, el visual y el propioceptivo. Si uno de estos tres falla, el otro va a intentar compensar la función, ¿no es cierto? Bueno, para tener un poquito más claro, el sistema vestibular detecta los movimientos y la posición, el visual aporta orientación espacial y el propioceptivo entrega información sobre la posición del cuerpo. El sistema vestibular se encuentra en el oído interno, ¿no es cierto? Y este a su vez se encuentra dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Cada laberinto contiene tres estructuras neurales, ¿sí? Tiene tres canales semicirculares y dos órganos otolíticos, y además de el nervio vestibular con su rama superior e inferior. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre los canales semicirculares. Los canales semicirculares detectan aceleraciones angulares. Eso quiere decir que detecta la rotación, perdón, de la cabeza. Forman pares funcionales. Es decir, que cuando un canal semicircular se excita o se activa, su par funcional contrario se inhibe. ¿Ya? Son tres canales semicirculares: el horizontal, el posterior y el anterior. ¿Sí? Como da algunos datos relevantes que van a servir en un futuro para la evaluación también. El canal semicircular horizontal posee una inclinación aproximada de entre un 20 a un 30% con respecto al plano horizontal, y los canales semicirculares anteriores y posterior están inclinados a 90 grados o 92 grados con respecto al canal semicircular horizontal. Aquí vamos a ver un poco cómo funcionan estos pares funcionales. En rojo se va a mostrar el canal que está activado y en azul el canal que se está inhibiendo, para que puedan ver un poco los pares funcionales. Entonces aquí podemos ver cómo el horizontal, uno se activa mientras el otro se inhibe cuando se realiza otro tipo de movimiento y se estimulan los canales semicirculares. Por ejemplo, el anterior izquierdo, se inhibe el canal semicircular posterior derecho, y así también cuando se activa el canal semicircular posterior izquierdo, se inhibe el canal semicircular anterior derecho. Cada canal semicircular presenta una estructura llamada ampolla. Aquí está la ampolla. Voy a mostrarlo acá con el. Cada una de estas estructuras que están acá son las ampollas, ¿no es cierto? Donde se encuentra el órgano sensorial encargado de detectar los movimientos de rotación de la cabeza.
Aquí también tenemos un poco de los canales semicirculares, entendiendo que dentro de ellos se encuentra la endolinfa. Y bueno, dentro de las ampollas que estábamos conversando, encontramos las células ciliadas, ¿sí? Ellas contienen estereocilios y quinocilios, cubiertos de una estructura gelatinosa que se llama cúpula, ¿sí? Esto está dentro de la ampolla. Todo el sistema funciona como un sensor mecánico altamente especializado que lo vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver entonces que cuando la cabeza rota, se puede ver, cuando la cabeza rota, la endolinfa se desplaza en sentido contrario por la inercia, ¿no es cierto? Entonces, la cabeza gira, lo voy a mostrar de nuevo, cuando la cabeza gira, hacia un sentido, la endolinfa se desplaza hacia el sentido contrario. Esto que va a generar un desplazamiento de la cúpula. Este movimiento de la cúpula produce la deflexión de los cilios de las células ciliadas. Aquí ocurre lo que se conoce como la transformación del movimiento en señal. Si los cilios se desplazan, los estereocilios se desplazan hacia el quinocilio, la célula se activa aumentando la descarga neuronal. Si el movimiento es en dirección contraria, se genera inhibición disminuyendo la señal. El sistema va a codificar el movimiento mediante el aumento o la disminución de esta señal y este sistema funciona también en pares funcionales, ¿no es cierto? Mientras un canal se activa, el contralateral se inhibe, permitiendo detectar la dirección de los movimientos. Bueno, entonces aquí un poquito de resumen, ¿no es cierto? Tenemos que va a haber un movimiento de cabeza, eso va a estimular los canales semicirculares, dependiendo, por ejemplo, si el movimiento es hacia izquierda o derecha, va a estimular el canal semicircular horizontal derecho o el izquierdo. Dentro de los canales semicirculares está la endolinfa, entonces esta endolinfa se va a mover. Este movimiento, ¿sí? Por inercia, va a estimular la ampolla, que es donde está adentro la cúpula, que es este gel, ¿no es cierto? Esta estructura gelatinosa. Esto va a excitar o inhibir el quinocilio y los esterocilios, recordando de que si se mueven los esterocilios hacia el quinocilio se va a excitar y si se mueve hacia el otro lado se va a inhibir. Y esto va a entregar la información a través del nervio vestibular y esa información va a llegar posteriormente al cerebro. Bueno, antes de pasar al tronco cerebral y todo eso, vamos a hablar sobre los órganos otolíticos. Específicamente son dos, el utrículo y el sáculo. ¿Ya? Ambos detectan aceleraciones lineales, a diferencia de los canales semicirculares que detectaban aceleraciones angulares. Estos también, los órganos otolíticos, tienen una acción en cuanto a la gravedad, ¿no es cierto? Identifican también la gravedad. Bueno, estos órganos otolíticos se ubican entre la cóclea y los canales semicirculares. Aquí, en esta zona. Aquí están los canales semicirculares, ¿no es cierto? Aquí está el utrículo y el sáculo y aquí está la cóclea. Entonces, como les comentaba, estos detectan aceleraciones lineales. Los cilios se ubican en un material gelatinoso, como lo es este. Aquí están los cilios y está este material gelatinoso que contiene los cristales de carbonato de calcio. Que tienen por nombre otoconias. Sin otoconias no podríamos percibir bien la gravedad, ya que estos hacen como un peso, ¿no es cierto?, hacia abajo. Aquí están las otoconias, ¿no es cierto? Generan como un peso en base a la gravedad sobre
esta estructura gelatinosa, ¿no es cierto?, que permite también la estimulación de los cilios. La mácula es la responsable de la aceleración lineal, incluyendo, ¿no es cierto?, la fuerza de gravedad. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre el utrículo, ¿ya? El utrículo tiene su mácula en posición horizontal, ¿no es cierto? La excitación utricular ocurre durante la aceleración lineal, horizontal o durante la inclinación estática de la cabeza. Los cilios son sensibles a la aceleración o desaceleración y se estabilizan durante la velocidad constante, ¿ya? Entonces, para que quede un poquito más claro, tenemos este video donde acelera, esta estructura se mueve, una vez que se mantiene una velocidad constante, se mantienen como quietos, ¿no es cierto?, sin moverse, frena, hay una especie de movimiento, ¿no es cierto?, que va a generar una excitación y luego se detiene, ¿ya? Lo vamos a ver por segunda vez. Comienza la aceleración, hay un movimiento de esta estructura gelatinosa, ¿no es cierto?, en base a la gravedad. Una vez que se mantiene la velocidad constante, esto vuelve a su posición original hasta que va a haber una desaceleración, un freno, y estos cilios, ¿no es cierto?, van a estimular em, esta estructura y van a mandar la información, ¿no es cierto?, hacia el cerebro. El sáculo. A diferencia del utrículo, la mácula del sáculo se encuentra en posición vertical. Se excita con la aceleración lineal vertical, como cuando saltamos o subimos por un ascensor. Entonces, aquí lo vamos a ver. Ahí está nuestra persona saltando. Una vez que se eleva, ¿no es cierto?, en base a la gravedad de estas otoconias o el carbonato de calcio genera como una presión, ¿no es cierto?, en base a la gravedad hacia abajo. Cuando sube, va a estimular esto y luego al bajar de nuevo hay otra estimulación, ¿no es cierto? Bueno, una vez que tenemos toda esta información de parte de los canales semicirculares, del utrículo y el sáculo, em, se van a ser transmitidas hacia esto que está aquí, que es el nervio vestibular, ¿no es cierto? Y eso lo van a transmitir después hacia el sistema nervioso central. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro nervio vestibular, ¿no es cierto? Que nos va a tomar información de lo que fueron los canales semicirculares y el utrículo y el sáculo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Las neuronas sensoriales primarias se encuentran en el ganglio vestibular, también conocido como el ganglio de Scarpa. Este ganglio presenta dos divisiones principales, una rama superior y una inferior, que recoge la información de distintas estructuras, como lo habíamos mencionado, del oído interno. Esto tiene igual relevancia clínica porque en algunas patologías se afectan solamente como sectores específicos de esta rama, ya sea de la superior o de la inferior. Entonces, las fibras del nervio vestibular viajan a través del conducto auditivo interno y alcanzan el sistema nervioso central a nivel del ángulo pontocerebeloso. Desde el punto de vista neuroanatómico, hablamos de una vía de dos neuronas principales, ¿no es cierto? La primera neurona se origina en el ganglio vestibular y proyecta hacia los núcleos vestibulares en el tronco encefálico. La segunda neurona parte desde los núcleos y se proyecta hacia múltiples estructuras, incluyendo el cerebelo, el tálamo y la corteza cerebral.
Esto explica además por qué el sistema vestibular no solo genera reflejos, sino también percepción consciente del movimiento. Bueno, aquí tenemos un poquito más claro la rama superior de este nervio y la rama inferior. La rama superior, que tiene aquí su conexión con el canal semicircular anterior, el canal semicircular lateral y el utrículo, y la rama inferior con su rama aquí en el canal semicircular posterior y también en el sáculo. Ahora vamos a ver las conexiones centrales, ¿no es cierto? Estamos entrando cada vez más, ¿no es cierto? Desde lo que fue el oído interno, nervio vestibular, y ahora llegamos a las conexiones centrales. Bueno, entonces, la información entregada por el nervio auditivo se dirige hacia lo que son los núcleos vestibulares, ya que es este procesador primario, y también hacia el cerebelo, quien es un procesador adaptativo, ¿no es cierto? Ayuda también a calibrar esta información. Bueno, en cuanto a los núcleos vestibulares, estos cumplen un rol fundamental en la integración y procesamiento de la información sensorial. Son el primer centro integrador del equilibrio. Estos núcleos filtran, modulan y distribuyen la información vestibular hacia los distintos sistemas del cuerpo. No solo reciben la información ahí en los núcleos, sino que también la organizan, ¿sí? Tenemos algunos grupos que están ubicados, o sea, tenemos los grupos que están ubicados en la pared lateral del cuarto ventrículo. Tenemos el superior, lateral, medial e inferior. Aquí tenemos un poquito más grande los núcleos vestibulares que están aquí en este sector, ¿no es cierto? Entonces, aquí arribita tenemos el núcleo vestibular superior. Aquí al ladito el núcleo vestibular lateral. Abajo el núcleo vestibular inferior. Y este que es un poquito más grande, el núcleo vestibular medial. Entonces, para especificar los núcleos vestibulares, tenemos el núcleo vestibular lateral. Este contribuye al reflejo vestíbulo-espinal para mantener la postura y el equilibrio adecuado. También corrige la posición del cuerpo cuando se saca de su posición vertical, o sea, desde el centro de gravedad. Y también es principal en el núcleo del reflejo vestíbulo espinal, ¿ya? Ahí vamos a ver un poquito más adelante lo que es el reflejo vestíbulo espinal, pero para que tengan en cuenta que el núcleo vestibular lateral está muy implicado en esto. También tenemos el núcleo vestibular medial. Este va a mediar el reflejo vestíbulo ocular, mejor conocido como el VOR. También controla los movimientos de la cabeza y el cuello para mantener el equilibrio a través del tracto vestíbulo espinal medial. El núcleo vestibular superior, su función consiste en ayudar en la coordinación y los ajustes posturales, así como en los movimientos oculares relacionados, y también está relacionado con el VOR, o sea, con el reflejo vestíbulo ocular. Y los núcleos vestibulares inferiores, o sea, el núcleo vestibular inferior, que es lo que va a hacer, recibe información sobre la inclinación de la cabeza y la gravedad, y tiene también importantes conexiones con el cerebelo. Bueno, aquí tenemos al cerebelo. Este modula la respuesta vestibular ajustando la postura y el movimiento y el equilibrio, ¿no es cierto? El cerebelo afina la respuesta del sistema. Él lo que hace es calibrar los reflejos, o sea, llega la información y él la va a calibrar, la va a adaptar.
Sin él, la información vestibular puede estar presente, pero es mal interpretada o mal ejecutada. Por eso es importante este adaptador, este calibrador. Bueno, los núcleos vestibulares tienen estas conexiones eferentes, ¿no es cierto? Tenemos conexiones hacia los núcleos oculomotor, que es el número 3, el troclear, que es el 4, y el abducen, que es el 6. Esta conexión se realiza a través del fascículo medial longitudinal, que está aquí, fascículo medial longitudinal, que es la ruta de comunicación entre el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Esta vía interviene en el BOR, en el reflejo vestíbulo ocular, que es el encargado de la estabilización de las imágenes en la retina, ¿no es cierto? Además, existen proyecciones eferentes desde los núcleos vestibulares hacia la médula espinal a través del tracto vestíbulo espinal. La mayoría de estas proyecciones se originan en el núcleo vestibular lateral, controlan los músculos del tronco y las extremidades que son esenciales para mantener el equilibrio. Aquí donde podemos encontrar al reflejo vestíbulo espinal, ¿no es cierto?, que nos ayuda con la postura, y el reflejo vestíbulo cervical, que nos ayuda con la estabilización de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Entender que desde los núcleos vestibulares salen estas señales, ¿no es cierto?, que van directo hacia la musculatura implicada en este equilibrio, ¿sí? Eh, y que, bueno, están presentes y son necesarias en los reflejos que mencioné, el vestíbulo espinal y el cervical, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya, esto es súper, 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 súper importante, ¿sí? En primer lugar tenemos las aferencias sensoriales, ¿no es cierto? Estas corresponden a la información que ingresa al sistema nervioso central, ¿no es cierto? Esta información proviene de los tres sistemas principales: el sistema vestibular, que detecta el movimiento de la cabeza, incluyendo la aceleración angular y lineal, y contribuye con la orientación espacial, ¿no es cierto? El sistema visual, que aporta las referencias externas y permite ubicarnos en el entorno. Y también la somatosensorial, que a través de la propiocepción y la sensibilidad táctil informa sobre la posición del cuerpo. ¿Ya? Es importante, súper, súper importante entender que ninguno de estos sistemas por sí solo es suficiente. Si uno de estos falla, obviamente va a fallar el sistema completo. Bueno, esta información, luego de ser procesada a nivel central, viene lo que se llama a lo que llamamos integración de aferencias, ¿no es cierto? Pasamos acá ya a este segundo reglón de esta tabla. Aquí participan principalmente tres estructuras, que son el tronco encefálico, que realiza una integración inicial y genera la respuesta refleja rápida; el cerebelo, que modula esta información, ajusta la respuesta motora y permite la adaptación del sistema, ¿no es cierto?, integrando la información anterior, que ayuda con esta adaptación, ¿no es cierto?, y calibración; y la corteza cerebral, que va a participar en el procesamiento de alto nivel y en la percepción consciente del movimiento y de la posición. Bueno, desde etapas muy tempranas el sistema nervioso central ya está combinando estas aferencias para generar respuestas coherentes, ¿no es cierto? Esto entendiendo que ocurre muy, muy, muy rápido. Bueno, entonces a partir de esta integración se genera la respuesta motora, que tiene también componentes principales. Primero, el reflejo vestíbulo ocular, que permite estabilizar la mirada durante los movimientos de la cabeza. Segundo, el control de los movimientos oculares, que asegura una adecuada fijación y seguimiento visual. Y tercero, los ajustes posturales y reflejos posturales, ¿no es cierto?, que permiten mantener la estabilidad del cuerpo, como lo mencionamos en el reflejo vestíbulo espinal. Bueno,
Estas respuestas son las que clínicamente evaluamos cuando observamos el nistagmo, la estabilidad postural o alteraciones en la marcha. ¿Sí? Esto que también se verá más adelante. Bueno, finalmente, toda esta información da lugar a la percepción del equilibrio, que es la experiencia consciente, ¿no es cierto?, de nuestra posición y de nuestro movimiento en el espacio. Esta percepción depende de la coherencia entre las aferencias sensoriales y su adecuada integración central. Cuando este sistema funciona correctamente, el equilibrio se mantiene sin que lo notemos, ¿no es cierto? O sea, esto es algo que está pasando inconscientemente. Pero cuando existe una alteración en cualquiera de estos niveles, ya sea en la aferencia o en la integración de la respuesta, o en la respuesta, perdón, aparecen síntomas como el mareo, el vértigo o la inestabilidad. Y eso es lo que se va a ver más adelante, ¿no es cierto? Cómo estas alteraciones se manifiestan clínicamente. Entonces, el sistema vestibular va a recopilar toda esta información, ¿no es cierto? Y va a generar tres reflejos principales, los cuales son el reflejo vestíbulo ocular, el reflejo vestíbulo espinal y el reflejo cérvico, perdón, el reflejo vestíbulo cervical o cólico, ¿no es cierto? Vestíbulo cólico. El reflejo vestibulocular permite mantener la visión estable mientras la cabeza se mueve, ¿no es cierto? Movemos la cabeza, pero la mirada se mantiene fija. Si este reflejo falla, el paciente percibe el entorno como que se mueve o lo que se conoce también como oscilopsia, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden hacer la prueba, mirar fijamente un punto específico, que puede ser, no sé, el título, ¿no es cierto?, que dice reflejo vestíbulo ocular, lo quedan mirando y pueden mirar hacia los lados, ¿ya? Si ustedes son capaces de mantener la mirada ahí fija, ¿no es cierto?, a pesar del movimiento de cabeza, eso es gracias al reflejo vestíbulo ocular. Bueno, como el reflejo vestíbulo ocular va a utilizar va a necesitar de los ojos, ¿no es cierto?, para este movimiento, esto a su vez van a necesitar de diferentes músculos, ¿sí? Los cuales tenemos acá, que es los que inerva el nervio oculomotor, que sería el recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior. El nervio troclear, que va a inervar al músculo oblicuo superior. Y el abducen, que va a estar implicado en el músculo recto lateral. Entonces, tenemos el reflejo vestíbulo ocular para los canales semicirculares horizontales, ¿ya? Este reflejo generado en respuesta a la rotación horizontal de la cabeza, como lo puedo hacer ahora, ¿no es cierto? La estimulación de los canales horizontales genera el movimiento de ambos ojos en sentido contralateral al giro de la cabeza. Entonces, vamos a llegar a esto del par funcional, ¿no es cierto? Un canal se excita mientras el otro se inhibe. Se produce una activación e inhibición de los músculos rectomedial y lateral dependiendo del giro de cabeza. El BOR para los canales semicirculares superiores se estimula produciendo un movimiento hacia arriba y torsional de los ojos, contralateral a la estimulación. Eso quiere decir que si muevo la cabeza hacia abajo, los ojos van a ir para arriba, ¿no es cierto? La modulación está mediada por la excitación e inhibición de los músculos recto superior y oblicuo inferior, dependiendo del giro de cabeza, si es hacia atrás o hacia adelante. Bueno, para los canales posteriores, estimulación produce un movimiento hacia abajo y torsional de los ojos, contralateral a la estimulación. La modulación está mediada por la excitación e inhibición de los oblicuo superior y recto inferior, dependiendo también del giro de cabeza. Ok, entonces aquí tenemos este dibujito para que quede un poquito más claro.
Nos vamos a fijar en el color un poco azulito que hay acá. Tenemos acá el canal semicircular horizontal derecho que se está excitando, ¿no es cierto? Esto va a llevar la señal a través de el nervio vestibular, ¿no es cierto? Va a pasar por los núcleos vestibulares, va a llegar acá específicamente al núcleo del abducen, ¿no es cierto? Y de aquí va a estimular el músculo recto medial, ¿no es cierto? Y también va a estimular el músculo recto lateral del ojo contrario, ¿sí? Pero a su vez, el canal semicircular horizontal izquierdo se está inhibiendo y está inhibiendo la misma ruta pero contraria, ¿no es cierto? Entonces va a inhibir el recto lateral derecho y a inhibir también el músculo recto medial izquierdo. Así funcionan, ¿sí? Entonces, esa imagen tienen que tenerla bien clara. La parte derecha se va a estimular y va a estimular cierta musculatura y la otra musculatura se va a inhibir. Bueno, aquí un poquito más de lo mismo, graficado de otra manera, pero básicamente lo que tiene que quedar claro es que al girar la cabeza hacia la derecha, los ojos se mueven hacia la izquierda y gracias a la activación coordinada de los músculos recto lateral, contralateral y el recto medial ipsilateral, va a generar ahí la fijación de la mirada. Componente rotacional mediado por los canales semicirculares y un componente traslacional mediado por los órganos otolíticos, que permiten estabilizar la mirada durante los desplazamientos lineales, como se muestra aquí. Por ejemplo, en movimiento de un auto, cuando uno va en una bici, lo que hace el tebor es ajustar la mirada en base al objeto que va adelante, ¿no es cierto? El que nos permite ver que un objeto está más lejos, luego se va acercando, mientras también podemos estar mirando hacia los lados y ocupando el bord. Todos estos reflejos están funcionando de manera simultánea mientras uno está en movimiento, en traslación, ¿no es cierto? Otro reflejo, ¿ya? Además del control de la mirada, el sistema vestibular también participa activamente en el control de la postura, ¿no es cierto? A través del reflejo vestíbulo espinal. Bueno, igual un poquito ya habíamos hablado de este, pero es bueno también profundizar. Este reflejo permite que el cuerpo realice ajustes automáticos para mantener el equilibrio frente a cambios en la posición o el movimiento de la cabeza. La información vestibular llega a los núcleos vestibulares, está en el tronco encefálico, desde donde se originan vías descendentes hacia la musculatura, perdón, hacia la médula espinal, ¿ya? Estas vías activan principalmente la musculatura extensora, lo que nos permite mantenernos erguidos y estables. Existen dos componentes principales: el tracto vestíbulo espinal lateral, que regula el tono postural del cuerpo, y el medial, que contribuye a la estabilidad de la cabeza y el cuello. Gracias a este sistema podemos mantener el equilibrio incluso sin darnos cuenta, realizando ajustes constantes de nuestra postura, ¿no es cierto? Cuando estamos parados, estamos caminando, estamos sentados, lo que sea, este reflejo está constantemente funcionando para mantener nuestra postura. Mientras el reflejo vestíbulo ocular va a estabilizar la mirada, el reflejo vestíbulo espinal estabiliza el cuerpo. Cuando este reflejo se altera, el paciente puede presentar inestabilidad, desviación al caminar o dificultad para mantenerse en pie. Entonces, aquí, como lo demuestra el dibujito que tenemos acá, cuando uno de pronto se va a caer de la silla, entra a funcionar el reflejo vestíbulo espinal, donde envía la información hacia el brazo para poder apoyarse, o estirarle una pierna para hacer el contrapeso, o también para poder agarrarse de algo si es que lo hubiera por ahí cercano.
Ya terminando, además del control postural y ocular, el sistema vestibular también regula la posición de la cabeza mediante el reflejo vestíbulo cervical o vestíbulo cólico. Este reflejo tiene como objetivo principal estabilizar la cabeza frente a movimientos del cuerpo o perturbaciones externas. La información vestibular llega a los núcleos vestibulares en el tronco encefálico y desde allí se proyecta hacia la médula cervical. Estas proyecciones activan la musculatura del cuello, generando ajustes automáticos que permiten mantener la cabeza estable. Este reflejo trabaja en conjunto con el reflejo vestíbulo ocular y también con el reflejo vestíbulo espinal, formando un sistema integrado de control del equilibrio. Entonces aquí tenemos un poquito el resumen de lo que es la relación entre los reflejos. Tenemos principalmente el reflejo vestíbulo ocular, que su función principal es estabilizar la mirada, reflejo vestíbulo cervical, que sería estabilizar la cabeza, y el vestíbulo espinal, que sería estabilizar el cuerpo. Bueno, muchas gracias por su atención. Lo que quisiera como dejar al final de este módulo sería que es súper importante comprender estos fundamentos, ya que es clave para interpretar los síntomas vestibulares y abordar correctamente a los pacientes con mareo o vértigo. Eh, entonces, para entender lo que vamos a ver más adelante, como la clínica, primero hay que entender la fisiología. Así que muchas gracias por su atención.